Bien, bueno, llegamos al día 5 entonces de la unidad 9, ¿cierto? Acá es como que este día es prácticamente el último de toda la parte del libro que se refiere a lo individual. Después de la próxima unidad, de la unidad 10 para adelante, ya empieza a hablar más de la iglesia y más en términos generales, que también está bueno porque uno ya tiene que empezar ahora estas cosas que hemos visto, pero aplicarlas como comunidad, ¿no? Pero bueno, eso va a ser la otra unidad, de las 10 en adelante. Y con todo esto que hemos ido estudiando de a poco desde el año pasado, que empezamos, ¿se acuerdan qué fecha empezamos? El 1 de mayo hicimos, ¿cierto? Como una charla, como una introducción, y la semana siguiente, que seguramente fue 8, fue que empezamos. Y de ahí hasta acá, después hubieron las vacaciones en el medio. Todo eso que hemos ido... ¿Cómo? Claro, 7, el 7 de mayo, ese es. Y entonces de ahí pasaron las vacaciones y todo, ¿cierto? Y todo eso que hemos ido estudiando ahora, en esta unidad vamos a ir viendo algunas preguntas que seguramente nos pueden ir surgiendo sobre todo esto que hemos ido hablando, ¿no? Dice, a fin de cambiar un poco el tema, analizaremos algunas preguntas relacionadas con esta unidad que me hacen, dice el autor. Tal vez son las mismas preguntas que usted se ha estado haciendo. La primera pregunta es, ¿por qué parece que Dios trabaja tan lentamente en mi vida? Jesús había estado con sus discípulos alrededor de 3 años, cuando les dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar, no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso está en Juan 16. Él tenía mucho más que necesitaba enseñarles, pero ellos todavía no estaban listos para recibirlo. Jesús sabía, sin embargo, que el Espíritu Santo continuaría guiando a estos discípulos en la verdad, de acuerdo al tiempo de Dios. Usted tal vez esté diciendo, Dios, apresúrate y hazme madurar. Y Dios le está diciendo, estoy moviéndome tan aprisa como tu vida me lo permite. Cuando estés listo para la próxima lección, te enviaré una nueva verdad. Llegamos al punto número 1, que dice, hágase las siguientes preguntas. ¿Estoy respondiendo a todo lo que Dios ya me está guiando a hacer? ¿Cómo podríamos responder a eso? A veces sí, a veces no, ¿cierto? A veces no, a veces sí. La segunda pregunta dice, ¿he obedecido todo lo que ya sé que es su voluntad? Y yo acá en esta pregunta analizaba que, obviamente, en caso personal, ¿no? Que nosotros a veces sabemos lo que es la voluntad de Dios. Ya lo sabemos. Está en su palabra igual, pero como decíamos, a veces hay principios que nosotros sabemos cómo aplicarlos, pero por momentos nos tomamos ciertas licencias, o sea, a veces tiempo para decir no, ahora no, o a veces simplemente no lo hago o voy a hacer todo lo contrario. Entonces, las cosas que yo ya sé que son su voluntad, ¿cómo las voy obedeciendo? Otra pregunta dice, ¿creo realmente que Él me ama y que siempre hará lo que es mejor y correcto? Claro, casi todos respondemos que sí, ¿cierto? Obvio. O sea, por algo estamos en los caminos del Señor, porque hemos entendido que Él tiene lo mejor para nosotros, que Él sabe lo que es mejor para nosotros, pero ahí también podríamos preguntarnos cuánto estamos dispuestos a ceder el control entonces. Porque en el fondo esa pregunta conlleva la primera pregunta, de que si estoy convencido de que Dios sabe lo que es mejor para mí, ¿cierto? Todos decimos amén porque sabemos que es así. Pero quiere decir eso entonces que cuánto yo le dejo las riendas al Señor para que maneje mi vida.
O sea, se responde con esa otra pregunta. Exacto, sí, sí. Y claro, y de creerlo uno lo dice, ¿no? De palabra, lo creo, sí, lo creo, Señor, lo creo. Pero después la cosa es la parte práctica. ¿Estoy dispuesto a esperar pacientemente y obedecer todo lo que sé que debo hacer mientras tanto? Esa es otra, ¿no? ¿Cómo? Claro. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer pacientemente lo que estamos haciendo ahora, mientras tanto? Mientras tanto llega el otro momento, ¿cierto? La otra dice, ¿por qué piensa que Dios algunas veces obra lentamente en la vida de una persona mientras está en el proceso de madurar? ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál podrían ser las explicaciones de por qué uno se pregunta eso? ¿Qué excusa podríamos poner? A ver, ¿por qué Dios actúa tan lento? Sí, hay etapas que no se pueden pasar, o sea, que no se pueden saltar. La hierba que está aquí ahora y mañana desaparece no requiere mucho tiempo para madurar. Un gran roble que dura por varias generaciones requiere mucho más tiempo para crecer y madurar. Dios está interesado en su vida por toda la eternidad. Permítale que Él se tome el tiempo que necesita para moldearlo para sus propósitos. Tareas más grandes requieren periodos más largos de preparación. Hay un arquitecto, no sé si alguna vez lo escucharon, que se llama Gaudí. ¿Sí? ¿Lo escucharon? Gaudí. Gaudí empezó a hacer una obra el año 1883, que es un gran templo en Barcelona que se llama la Sagrada Familia. Por ahí después, si es que no lo han visto alguna vez, es espectacular. Tiene muchas torres, muchos recovecos, pero hasta ahora todavía la siguen construyendo. O sea, todavía no está lista. Y él decía que cuando le preguntaban que cuándo lo iba a terminar y todo eso, porque obviamente ya murió, pero él decía que no, que su obra se iba a tomar el tiempo que sea necesario para estar lista. Lo mismo pasó con... ¿Vieron la película o escucharon del Señor de los Anillos? El autor, que era cristiano también, Tolkien era el apellido, dice que se demoró 37 años en escribir la obra que se llama El Hobbit, que es una de las partes del Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, con esto que queremos graficar, que las cosas buenas llevan tiempo, exactamente, y requieren el tiempo que requieren y punto. Las cosas fáciles y rápidas, por ahí se hacen más rápido, pero las que van a ser importantes y duraderas requieren mucho tiempo. Y si nosotros pensamos que el Señor está moldeando nuestra vida para toda la eternidad, o sea que sí está bien que se tome su tiempo. ¿Estaría dispuesto a permitirle a Dios que se tome todo el tiempo que crea necesario para prepararlo para las tareas que Él ha propuesto para su vida? Si es así, bueno, ahí tienen en el punto número 2, pueden escribir una oración, ¿cierto? Cuando hagan este devocional después en su casa, pidiéndole al Señor precisamente eso, ¿no? Como oración, que Él se tome todo el tiempo que sea necesario, no nos apura nada. Otra pregunta, porque esta pregunta era esto, ¿no? De por qué Dios trabaja tan lentamente en nosotros, o creemos nosotros que trabaja tan lentamente. Otra pregunta que puede llegar a surgir es ¿por qué Dios no me da una tarea grande? Y dice, Dios tal vez esté diciendo, me estás pidiendo que te incluya en mis grandes obras, pero yo estoy tratando simplemente de lograr que comprendas cómo creer en mí. No puedo darte todavía una tarea. Dios tiene que colocar un cimiento básico en su vida antes de poder prepararlo para tareas más grandes. Página 198, vamos. ¿Alguna vez ha dicho usted algo así como, Señor, si solo me dieras una tarea grande, ¿te serviría con todo lo que soy capaz? Y Dios tal vez le responda, quiero hacerlo, pero no puedo. Si te pongo en esa clase de tarea, no podrías con ella. No quiero que resultes herido y la verdad es que todavía no estás listo. En esto que estamos hablando ahora, también habría que decir que a veces cuando
cuando hay personas que están desarrollando una tarea o quieren desarrollar una tarea, yo diría de más responsabilidad, porque a veces nosotros como que tratamos de medir, ¿no? Y esto lo habíamos hablado otras veces, que esto es importante y esto otro no. Sin embargo, cuando se trata de la obra del Señor, como que todo es importante, porque las cosas imposibles siempre las va a hacer Él. Entonces todo lo demás que hagamos nosotros realmente no se puede medir, porque no es importante. Lo que Dios hace es lo más importante. Ahora, cuando no se está preparado para ejercer una tarea de responsabilidad, eso me gusta decir más a mí, más que importante, de responsabilidad, a veces el tema es que, como dice acá el autor, Dios podría decir no estás preparado y tal vez puede resultar herido. Y a veces el problema que pasa es que no solamente la persona que está haciendo la tarea sale herida, sino que mucha gente alrededor sale herida. Esto lo hemos visto muchas veces nosotros los que tenemos por ahí más experiencia en el Evangelio cuando por ejemplo, hay gente que seguramente Dios los ha capacitado para liderar algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la música, siempre los músicos tienen como influencia dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, y ha pasado muchas veces que al no estar preparado, de repente, ¿qué es lo que pasa? Un músico se va de la iglesia, se enoja con el pastor, con los líderes, y se lleva un grupo de hermanos. Y como se va así, como se va enojado y todo eso, en vez de que sea una bendición y que esa iglesia se multiplique, tú dirías, es una iglesia que se multiplicó, ¿no? En realidad es una iglesia que se dividió, ¿cierto? Y hay gente herida de un lado y hay gente herida de otro, y no fue una bendición eso. ¿Por qué? Porque había alguien que tal vez sí tenía las condiciones o, no sé si decirlo el llamado, pero sí su personalidad daba como para poder liderar algo, pero no estaba preparado para hacerlo. No era maduro para hacerlo. Y entonces llegó el momento en que hubo un poco de fricción ahí, que no, acá no se hace como yo quiero, entonces me voy, chao. Y me llevo a todos los que yo pueda. Y eso, por ejemplo, produce el que a veces nosotros querramos tareas, hacer cosas, pero no estemos preparados para hacerlo. Entonces, qué bueno es que Dios nos guarde cuando nosotros pensemos en eso y Dios nos guarde y nos diga, no, todavía no, quédate acá porque tienes que aprender unas cositas, estás todavía inmaduro para esto, necesitas aprender, pasar por este proceso, necesitas aprender estas otras cosas primero, ¿cierto? Eso es mejor, aunque obviamente que el que está impaciente y quiere hacer se desespera un poquito, pero apresura el proceso, pero resulta en problemas, resulta en dolor, resulta en frustración, incluso a veces hasta resulta ¿cómo se dice? En vituperio, dice la Biblia, ¿no? Para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, para el Evangelio, porque no sé si se acuerdan, pero hay unas palabras que Jesús dijo que cuando el mundo nos reconozca a nosotros, va a ser por nuestro amor, ¿cierto?, entre nosotros. Entonces, cuando la gente ve que se están peleando unos con otros, que este se enojó, que este otro dijo no sé qué cosa, eso, en vez de traer gloria a Dios, trae vituperio, como dice Pablo, ¿no? Sí, eso es lindo porque sinceramente a veces queremos, como dice el pastor, queremos enseñar y el que quiere enseñar tiene que querer aprender primero. Y más bien siempre que tiene que querer aprender. Siempre, ¿no? En todo ámbito de cosas. Entonces usted dirá, Señor, si soy capaz, si puedo hacerlo, ponme a prueba. ¿Se acuerda de usted de alguno de los discípulos que pensó que podía servir en una manera más grande? En la noche antes de la crucifixión, Pedro dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me hayas negado 3 veces, o hayas negado que me conoces. ¿Es posible que Él sepa exactamente lo que usted hará? Sí, confíe en Él. No insista en que Dios le dé algo para lo cual usted piensa que está listo. Eso podría ser su ruina. Dios está más interesado que usted en realizar los propósitos de su reino. Él lo colocará en cada tarea para la cual Él sabe que usted está preparado. Punto número 3. ¿Cómo piensa que debería responder cuando Dios le da una tarea que requiere?
Cuando Dios no le da, perdón, una tarea que requiere, ¿cómo podríamos responder? Sí. Muy bien, eso de lo que hablaba el pastor, precisamente lo tocamos ahora en un ratito más, que está más adelante también. Esto de cuando viene alguien de Dios a decirnos alguna otra cosa que no es la que queremos escuchar. Eso lo vamos a ver ahora. Pero yo puse acá en esta pregunta 3, puse 2 cosas. Más bien puse una, pero como que lo dividí en 2 partes. Una es que, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos responder? Dice la pregunta, ¿cómo debería, ¿no?, responder? Y yo lo que puse, basándome en lo que habíamos leído anteriormente, es enfocarme en lo que estoy ahora. Ahora estoy haciendo esto. Y capaz que estoy queriendo que Dios me dé esto otro que está allá y lo estoy pensando. Pero no es que mientras tanto digo, no, listo, hasta que no venga eso, no. Sino que no, estoy en esto, listo, Dios sabrá en el momento si es que llega, pero estoy haciendo algo. Estoy enfocado en lo que Dios me está mandando a hacer ahora. Y otra cosa que pensé con respecto a esa pregunta también es, que más adelante también vamos a tocar eso, pero de que no existen las grandes tareas, ¿no?, en la obra de Dios, que esto fue algo que hace ratito dije, pero ahora lo vamos a desglosar un poquito más. Dice, deje que Dios lo traiga hacia sí mismo. El siervo no le dice al maestro qué clase de tarea se necesita hacer. El sirviente espera que su maestro le asigne la tarea, de modo que sea paciente y espere. Esperar en el Señor no debe ser un tiempo de ociosidad. Deje que Dios use el tiempo que espera para moldear su carácter. Deje que Dios use ese tiempo para purificarlo y hacerlo un vaso limpio para su servicio. A medida que lo obedece, Dios lo prepara para la tarea que es justamente apropiada para usted. Cualquier tarea, sin embargo, esto es lo que estábamos diciendo recién, ¿no?, que no existen las tareas grandes, las grandes tareas. Dice, cualquier tarea, sin embargo, que viene del Creador del universo, ya es una tarea importante. ¿Sí? Cualquier cosa. No use medidas humanas para medir la importancia o valor de la tarea. ¿Sí? Esto lo hemos visto. Lamentablemente ahora con esto de las redes sociales y todo eso se está viendo, lamentablemente digo, mucho, de que ahora ya, antes de los 90, por ahí, 2000, era qué iglesia tiene más gente, ¿no? Que veíamos las mega iglesias en los canales cristianos. Ahora ya es quién tiene más visualizaciones de sus predicaciones y quién tiene más visualizaciones y likes de sus momentos de alabanza y de sus predicaciones. Lamentablemente digo, porque esas son cosas del mundo. Me refiero a esa unidad de medida, ¿cierto? Decir, mira, esta iglesia es exitosa porque tiene 3 millones de visitas todas las semanas que la gente ve. Está bien. Eso te sirve para, si es que te asocias ahí con YouTube, te dan plata por eso, cada vez que te ven. Es una medida humana, pero eso con lo espiritual no tiene nada que ver. Pero bueno, es la moda. Pero son medidas humanas y no tienen nada que ver con lo que nosotros necesitamos, que es buscar al Señor, ¿cierto? Y buscar hacer lo que Él quiera. ¿Qué ocurre cuando obedezco? ¿Qué pasa cuando yo obedezco y las puertas se cierran? Parece que todo está mal cuando uno se dispone a hacer algo que uno piensa que es de Dios. Supóngase que percibe que Dios lo llama a hacer cierta tarea o a ir a cierto lugar. Usted se dispone a hacerlo y todo parece salir mal. A menudo la gente dice, bueno, bien, pues parece que sencillamente esta no fue la voluntad de Dios. Dios lo llama a tener una relación con Él. Tenga cuidado en cómo interpreta las circunstancias. Muchas veces saltamos demasiado rápido a conclusiones falsas. Dios nos mueve en una dirección para decirnos lo que Él va a hacer. Inmediatamente nosotros saltamos a nuestras propias conclusiones sobre lo que Él quiere hacer, debido a que nuestras conclusiones suenan muy lógicas. Empezamos a seguir la lógica de nuestro propio razonamiento y entonces nada parece funcionar. Tenemos la tendencia de dejar a un lado la relación con Dios y tomar las cosas en nuestras propias manos. No haga eso. La mayor parte del tiempo, cuando Dios lo llama o le da una instrucción, su llamamiento no es lo que Él quiere que usted haga por Él. Por el contrario, lo que está diciendo, le está diciendo lo que Él va a hacer donde usted está.
No sé si se nota ahí la diferencia. Cuando Dios nos llama, no es que Él nos llama para que nosotros hagamos algo, sino que más bien Él nos llama para que nosotros veamos lo que Él va a hacer a través de nosotros, ¿sí? Y esto es muy, muy común esto, ¿no? De que de repente uno se dispone a hacer algo para Dios y las cosas parece que empiezan a salir peor que antes, ¿cierto? Y hay mucha gente que lo dice, de hecho. Yo antes cuando hay un pastor que dice, hay gente que todo el tiempo se está quejando y que todo el tiempo está diciendo, no, pero yo antes cuando no era cristiano hacía esto y hacía el otro. Y el pastor dice, pero entonces, ¿para qué estás acá? ¿Por qué no te vas? ¿No? Si estabas mejor antes, ¿para qué sigues sufriendo si es que estás en el Evangelio sufriendo? Y sin embargo, a veces cuando nosotros nos disponemos a hacer algo, también puede ser que las cosas empiecen a salir un poco mal. Y un error, dice acá el autor de eso, es que nosotros inmediatamente interpretemos como que, esto no fue la voluntad de Dios. O sea, como que esta cosa de los testimonios, ¿vieron que se cuentan muchos testimonios? Y siempre los testimonios son como una historia y que termina bien. El final siempre es feliz de los testimonios, ¿cierto? Cuando contamos testimonios cristianos, que oré, que pasó esto y me sané. Como que nunca queda ahí, no, la verdad que se murió mi papá cuando estaba orando, no, siempre es algo bueno. Entonces, a veces, lamentablemente, ese pensamiento nos lleva a que pensemos que todo lo que es de Dios se tiene que dar automáticamente, bien y de forma inmediata. O sea que, porque sea de Dios, no puede tener ningún tipo de dificultad para llegar a eso, sino que no, tiene que ser directo. Oh, mira cómo hace el Señor esto, porque justo se dio la casualidad que esto y esto, y se dio todo. Y sí, a veces sí, pero otras veces no. Tenemos un montón de ejemplos en la Biblia, un montón de ejemplos de gente que hizo la voluntad de Dios y las cosas le salieron mal. Y muchos de ellos, o la mayoría, por lo menos en el Nuevo Testamento, a todos los llevó a la muerte, ¿cierto? La persecución, bueno, ahí Hebreos lo hemos leído varias veces, ¿no? Entonces, no necesariamente las circunstancias determinan si algo es la voluntad de Dios o no, porque al principio, por algún momento, se tornan difíciles las cosas. A veces nosotros mismos somos los que juzgamos, no es que esté mal, ni que le haya pasado algo, sino es que, como decís, no es que todo va a ser ya, todo color de rosa, todo lindo. Claro, tenemos ese pensamiento, que si es de Dios se tiene que dar así, todo perfecto, de principio a fin. Y cuando hay algo en el medio, listo, no, esto no era de Dios, me equivoqué, se equivocó el que me dijo, o esta palabra nada que ver, la interpreté mal. Y a veces Dios está diciendo, no, sí era eso, pero te va a costar un poquito porque tienes que aprender algunas cosas, tienes que pasar a otras situaciones, ¿no? La mayor parte del tiempo, dice, cuando Dios lo llama o le da una instrucción, su llamamiento no es lo que Él quiere que usted haga, estábamos hablando de eso, sino que por el contrario, Él le está diciendo lo que Él va a hacer en el lugar donde nosotros estamos. Por ejemplo, Dios le dijo a Pablo que Él alcanzaría a los gentiles por su intermedio. Dios, no Pablo. Dios iba a alcanzar a los gentiles. Pablo partió en una dirección y el Espíritu lo detuvo. Esta historia está en Hechos 16, del 6 al 10. Bueno, ahí está ahí a un costadito de la hoja, si lo leemos rápido, que dice que Pablo, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, los nombres más feos, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo vio la visión, enseguida, dice el autor, que es Lucas, no el autor de Hechos, enseguida procuramos partir para Macedonia. Bueno, esa historia de que Pablo iba para un lugar, que tiene una visión de que hay un hombre que le está diciendo, no, ven para acá, por favor, ayúdanos. Al final, ¿en qué terminó? Terminó, más adelante lo seguimos leyendo, en la conversión de una mujer muy importante que se llamaba Lidia. Acá aparece la historia de una chica que hacía adivinación, que de repente empieza, cuando los ve a Pablo y a los otros predicar, dice, acá está esto que predican del Dios.
del Dios vivo y no sé qué, y Pablo lo manda a reprender a la chica, y vienen los jefes de esa chica, porque claro, la chica con eso de la adivinación cobraba, pero tenía unos jefes a los que le llevaban la plata. Esos jefes llevan a Pablo y a los que andaban con él predicando y los acusan de que estos son alborotadores acá en la ciudad, porque les quitó el negocio. Las mafias de los adivinos. Eran los de las apuestas. Como del fútbol ahora, pero de ese tiempo. Eran los Betson de ese tiempo. ¿Y qué pasa? Pablo se va a la cárcel y ahí es donde viene el terremoto que Pablo está cantando, ¿cierto? Cantando himnos y viene un terremoto en la cárcel que el carcelero piensa que se habían escapado. Pablo le dice que no, se convierte el carcelero. La cosa es que todo eso pasa simplemente en esta visión. Pablo quería ir para un lado y viene el Espíritu y le habla por medio de una visión y le dice, no, anda a este otro lugar. ¿Cierto? Había una dirección, tenía una idea, voy a ir a predicar a este lugar, no sé, seguramente Pablo se había imaginado ya cuando vaya y predique acá en esta ciudad y viene el Señor y le habla y le dice, no, vas a ir acá y vas ahí y acá voy a hacer otra cosa, ¿cierto? Pero resulta en una historia linda y de salvación y de bendición que hasta los días de hoy lo seguimos contando, precisamente por eso, porque por la obediencia, ¿no? Claro, esta característica que tenemos nosotros, sí, y la característica que tenemos nosotros los seres humanos de encasillar, ¿no? De decir, Dios siempre hace esto, como lo que decía Mariano. Dios siempre hace esto como lo hizo con Jonás. Y no, a veces hace eso y a veces hace lo otro, como hizo con Pablo. Le dijo, vas a ir a este lugar, no, vas a ir a este otro lugar y sale todo bien porque al final... Eso creo yo que es uno de los pensamientos que a veces nos cuesta tener, porque los seres humanos somos así, a todos nos cuesta tener esto de que Él es soberano y Él es el que hace lo que quiere cuando Él quiere. Y obviamente que eso a nosotros, en primer lugar, nos deja de lado todos nuestros prejuicios que creamos de decir Dios siempre actúa así, pero la otra cosa que nos tiene que producir o nos necesitamos producir es la dependencia. Porque ahí entonces quiere decir que, o sea que todos los días tengo que escuchar lo que me dices porque puede ser que un día me mandes para allá y otro día para otro lado. No me sirve esta palabra de ayer que toda la semana y todo el mes, ¿no? Porque puede ser que en el medio cambie los planes. Pero como Él es el Señor y Él es el que decide, Él es el que define, Él es el que sabe el futuro, yo tengo que ir detrás nomás. Exactamente. Exactamente. Para el reino de Dios. ¿Cuál fue el problema de Pablo? Estaba tratando de descubrir lo que él tenía que hacer y la puerta de la oportunidad se cerró. ¿Pero se cerró la puerta? No. Dios estaba tratando de decirle, escúchame Pablo, vete a Troas y quédate quieto hasta que yo te diga dónde debes ir. En Troas, Pablo tuvo la visión de ir a Macedonia y a ayudarlos. ¿Qué ocurrió? El plan de Dios era llevar el evangelio hacia el oeste, a Grecia y a Roma. Todo eso pasó a raíz de este hecho que estábamos contando, ¿no? Dios estaba orando en Filipos y quería que Pablo se le uniera allí. Cuando usted empieza a andar y las circunstancias parecen cerrar las puertas de la oportunidad, retorne al Señor y pida ayuda para entender lo que Dios le dijo. Mejor todavía, cuando usted perciba un llamamiento de Dios desde el mismo principio, trate de asegurarse de saber exactamente lo que Dios le está diciendo. Con más frecuencia lo llamará, no a una tarea, sino a una relación. Dios, por medio de esa relación, Él va a hacer algo por medio de su vida. Si usted emprende camino en cierta dirección y todo se detiene, regrese y busque entender mejor lo que Dios le dijo. No niegue lo que Dios le dijo, busque entenderlo mejor. 4. Dice que leamos la siguiente ilustración y observe lo que puede hacer cuando empieza a moverse en la dirección que percibe que Dios lo está guiando y parece que las circunstancias cierran las puertas. Dice, hablé con una linda pareja que dijeron haber sido invitados a Saskatoon para dedicarse al ministerio entre estudiantes. Empezaron el proceso para ser nombrados misioneros y la Junta de Misiones le dijo no. La conclusión de la pareja fue, entonces nos equivocamos.
Les aconsejé, dice el autor, que no saltaran tan rápido a las conclusiones, sino que volvieran a recordar lo que Dios les había dicho cuando percibieron su llamamiento. Ellos estaban cancelando el plan total de Dios simplemente porque un detalle no funcionó como ellos habían pensado que debía funcionar. Les pedí que volvieran y aclararan lo que Dios les había llamado a hacer. ¿Los había llamado a la obra misionera? ¿O los había llamado al ministerio entre estudiantes? ¿O los había llamado a Canadá? Dijeron que en verdad habían percibido que Dios los llamaba al Canadá y a la obra estudiantil. Entonces les dije, aférrense al llamamiento que han recibido. Debido a que una puerta se cierra, no den por sentado que la tarea está cancelada. Observen para ver cómo el Dios que los llamó va a realizar lo que dijo. Cuando Dios habla y da instrucciones, Él lo cumplirá. Tengan mucho cuidado de no dejar que las circunstancias cancelen lo que Dios les dijo. Dios puede estar pensando en una diferente ciudad para enviarlos. Tal vez quiera que ellos tengan una manera diferente de recibir un sostenimiento, o tal vez Él necesite más tiempo para prepararlos para una tarea. Hay que dejar que Él arregle los detalles a su tiempo. Mientras tanto, haga todo lo que sabe hacer y espere las próximas palabras de instrucción. Entonces acá, en este punto 4, lo que acabamos de leer, tenemos que ir subrayando lo que uno podría hacer, ¿no? Como para cuando pasa una situación como esta, de este matrimonio que por algo que salió mal, o que salió diferente a lo que ellos pensaban, ya pensaron que no era ese el llamamiento que Dios les había hecho. ¿Qué se puede hacer? La primera ya está subrayada, que dice, que le dijo el autor, aclaren o aclarar lo que Dios les había llamado a hacer. ¿Qué más se puede hacer? Yo acá puse, creo que después como la tercera línea de eso, cuando le dijo, aférrense al llamamiento que han recibido. Eso lo pueden subrayar. Esa es otra cosa que podemos hacer cuando pensamos que hay algo que tal vez o nos equivocamos nosotros o Dios se equivocó, simplemente porque salió algo diferente a lo que pensábamos. Aferrarse al llamamiento que hemos recibido. Más abajito, en la otra línea, dice, debido a que una puerta se cierra, no den por sentado que la tarea está cancelada. Observen. Eso también lo subrayé. Observar. Aclarar lo que Dios nos ha llamado, aferrarnos al llamamiento, observar. Y por último, en casi la última frase de ese párrafo dice, Él no cumplirá, Él lo cumplirá. Tenga mucho cuidado de, y ahí subrayé toda esta parte yo que dice, no dejar que las circunstancias cancelen lo que Dios le dijo. Toda esa frase la subrayé. No dejar que las circunstancias cancelen lo que Dios les dijo. Sí, exactamente. Sí, los vivimos así tal cual. Es decir, nos equivocamos y ahora ¿cómo hacemos? Ya no nos podíamos volver, pero como todas las cosas estaban saliendo así, parecía que no había salida, digamos. Así que sí, fue momentos complicados. Punto número 5. ¿Cuáles son algunas cosas que usted haría al enfrentar una circunstancia que parece cerrar la puerta de la voluntad de Dios? ¿Qué cosas podríamos hacer? Yo, basado en el texto anterior que leímos y también otras cosas, orar. ¿Qué más dicen? Llorar, como fue. Y llorar, como dice la canción. Orar, dicen, esperar. Y seguir lo que está haciendo. Seguir haciendo lo que estamos haciendo también es otra. Yo puse también acá observar, de acuerdo al texto que habíamos leído, ¿no? Pensar, bueno, aclarar la palabra que Dios nos ha dado. Claro, aferrarnos, por supuesto, al Señor. Y también puse una cosa que es no atribuir todas las decisiones a las circunstancias momentáneas.
No todas las decisiones que yo tenga que tomar tienen que ser porque me está saliendo bien ahora o porque estoy seguro que me va a salir bien tal o cual cosa. El Dios que inicia su obra en una relación con usted es el mismo que garantiza que la completará. La tarea más grande que Dios tiene que hacer es lograr que la gente se ajuste a Él. Él necesita tiempo para moldearnos hasta que seamos exactamente lo que quiere que seamos. Supóngase que por lo que Él le ha dicho en su palabra y en la oración, usted percibe que Dios va a hacer algo grande. Usted percibe que Él lo va a hacer debido a que las circunstancias y otros creyentes, hablamos de la iglesia, por supuesto, otros hermanos, parecen estar de acuerdo. Pasan 6 meses y usted no ha visto nada grande todavía. No se desaliente ni se deprima. Observe para ver lo que Dios está haciendo en usted y en la gente a su alrededor, a fin de prepararlo para lo que Él va a hacer. La clave es la relación con Dios. Pregunta, ¿cómo puedo saber si la palabra que he recibido es de Dios, si son mis propios deseos egoístas o es de Satanás? Esto es lo que hablábamos un poquito hace un ratito, que decía el pastor, ¿no? ¿Cómo sabemos de repente si viene alguien de más autoridad, un hermano o un líder, y de repente nos dice algo? ¿Cómo saber esto si eso es de Dios o lo que yo siento es de Dios? ¿O será que soy egoísta nomás, egocéntrico? ¿O es el diablo directamente? Algunas personas dedican gran esfuerzo para estudiar las mañas de Satanás, para poder identificarlas cuando algo parece ser un engaño del maligno. Yo no hago eso, dice el autor. Me he propuesto no enfocar mi atención en Satanás. Él ya está derrotado. El Dios eterno que me guía, que al presente está implementando su voluntad por mi intermedio, Él es el triunfador. La única manera en que Satanás pueda afectar la obra de Dios por medio de mí es cuando le creo a Satanás y le dejo de creer a Dios. Satanás siempre tratará de engañarlo. Satanás no puede descarrilar lo que Dios se ha propuesto hacer. ¿Sí? Eso está como para remarcar muchas veces en nuestra mente, en nuestro corazón, más que en el libro. Porque muchas veces hablamos demasiado, me parece a mí, del diablo y de Satanás. Cuando uno hace un recorrido, por ejemplo, va a una librería cristiana, uno de los libros que más va a encontrar, del tema que más va a encontrar, son la guerra espiritual y los espíritus de no sé qué y las maldiciones de no sé qué. Está bien, todo eso. Pero si uno se enfoca en el Señor, el diablo ya está derrotado. Y lo que Dios va a hacer no está impedido por Satanás. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer porque Él es Dios. Y Satanás está bajo su autoridad. Lea la siguiente ilustración y vea qué puede hacer, si puede hacer una aplicación espiritual a su vida. Esto, bueno, creo que el pastor lo ha contado también en algunas predicaciones, ¿no? De esto de que cuando quieren entrenar a personas para que puedan detectar el dinero falso, no lo hacen tocar dinero falso, porque hay tantas maneras de falsificar plata, billetes, ¿cierto?, que eso no serviría. Siempre la delincuencia iría un paso adelante. Lo que hacen es darle billetes verdaderos todo el tiempo, para que lo huelan, para que lo palpen, para que lo miren por todos lados. Entonces están tan entrenados en eso que cuando ven algo falso enseguida se dan cuenta. Se enfocan en lo verdadero, no en lo falso, porque lo falso tiene muchas formas de llegar. Y pasa lo mismo con el Evangelio. Nosotros nos enfocamos en el Señor o empezamos a estudiar todas las tácticas y todos los espíritus, cómo se llama el espíritu de no sé qué, y la maldición de no sé quién, y vino del Jezabel, y que el espíritu no sé cuánto, ¿no? Podemos hacer eso. Estamos ocupando nuestro tiempo en eso. Pero ¿qué tal si nos enfocamos en el Señor? En su palabra, en su amor, en su misericordia. Cuando venga un ataque del diablo, enseguida vamos a darnos cuenta, porque sabemos que lo que no nos acerca al Señor es del diablo y nos aleja de Él. Entonces enseguida nos vamos a percatar. 7, punto número 7. Cuando usted percibe que Dios lo guía en cierta dirección, tal vez se pregunte,
¿Es esto de Dios, de mí o de Satanás? ¿Cómo puede usted prepararse para conocer claramente cuando es palabra de Dios? Conociendo la palabra. Acá abajito dice, ¿cómo enfrentaré la guerra espiritual contra Satanás? Conociendo los caminos de Dios con toda profundidad. De modo que si algo no se ajusta a estos caminos, usted prontamente se alejará de ahí. Eso fue lo que Jesús hizo en las tentaciones. ¿Se acuerdan las tentaciones de Jesús en los 40 días en el desierto? Que llega Satanás y le dice, pero si tú eres Dios, convierte estas piedras en pan, tírate de este lugar, arrodíllate delante de mí. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Escrito está. Pero fíjense lo que dice. Jesús nunca, dice, lo que Jesús le dijo fue, en esencia, comprendo lo que me estás diciendo, Satanás, pero eso no es la palabra que tengo de Dios. Las Escrituras dicen, y ahí le decía Jesús, escrito está, Jesús nunca debatió con Satanás esa palabra, nunca la analizó, ni persistió en hacer sino que persistió en hacer lo que Dios le había dicho que hiciera, hasta que Dios mismo le dijo el siguiente paso que debía de dar. Este ejemplo es bastante profundo también porque Satanás, si nos damos cuenta, todas las cosas, o por lo menos dos de ellas, que les dijo tenía razón, capaz que las tres. O sea, tenía un asidero de verdad. Por ejemplo, cuando le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Por supuesto que él podría convertir las piedras en pan, ¿cierto? Le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate de esta roca que van a venir ángeles y te van a rescatar. Y es verdad. Sí podía pasar eso. Y le dice, si te arrodillas yo te doy todos los reinos de la tierra. Y es cierto porque Satanás tiene cierta autoridad. No la máxima autoridad, pero tiene cierta autoridad en la tierra. Ahora, todo eso es verdad. Y Jesús no le dijo, estás mintiendo. Sino que Jesús le dice, ok, eso lo que estás diciendo está bien, pero yo te digo que escrito está, y esta es la palabra que yo tengo de Dios. O sea, lo que yo tengo que hacer es más, no quiero decir más importante, sino que lo que yo tengo que hacer tiene una profundidad que va más allá de lo que me estás diciendo tú ahora. Tiene un propósito más grande, la salvación, ¿cierto? Satanás lo que quería era simplemente tener un momento de autoridad frente a Jesús, frente al Hijo de Dios. Y Dios le dice, no, está bien lo que me dices, es verdad, pero escrito está también y yo tengo que pasar por esto, ¿no? Exactamente. ¿Dios tiene un plan para mi vida hasta la eternidad? Podríamos preguntarnos. ¿Planea Dios hasta la eternidad su vida y luego lo deja en libertad para que usted vea cómo puede llevar a cabo sus planes? El plan de Dios es tener una relación. Eso yo creo que esta frase yo creo que es la que puede resumir todo el estudio que estamos haciendo. La relación. Porque estamos hablando de cómo conocer la voluntad de Dios, cómo experimentar, ¿cierto? La voluntad de Dios. Que al final nos hemos dado cuenta que no es que a lo mejor pensábamos nosotros, o yo pensaba cuando empezamos este estudio, porque acá vamos a aprender qué cosa tengo que hacer para que Dios, y en realidad no tengo que hacer nada, sino que tengo que dejar que Dios haga, pero ¿qué es lo que Dios quiere entonces? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo tenga una relación con Él. Dice, el plan de Dios es tener una relación. Tenemos problemas cuando tratamos de que Dios nos diga si quiere que seamos hombres de negocio, director de música, profesor, predicador o misionero. Queremos saber si Él quiere que sirvamos en nuestro país o en otra parte del mundo. Dios usualmente no nos da una tarea única y lo deja allí de por vida. Tal vez lo coloque en un trabajo, en un lugar por largo tiempo, pero Dios no le asigna tareas, pero Dios nos asigna tareas diariamente, ¿cierto? Esto de esperar que Dios nos diga en qué tenemos que trabajar, a dónde tenemos que ir y pensar que si de repente Dios nos dice algo sobre eso, que eso es para toda la vida. No, Dios nos puede dar diferentes cosas en nuestra vida, pero sí su dirección va a ser diaria. Él lo llama una relación en la que Él es el Señor
y en la cual usted está dispuesto a hacer y ser cualquier cosa que Él quiera. Si le responde como Señor, Él tal vez lo guíe a hacer cosas que usted jamás haya soñado. Si no lo sigue como Señor, puede encerrarse en un trabajo o en una tarea y fracasar en lo que Dios quiere que haga por medio de usted. He oído a mucha gente, dice el autor, decir, Dios me llamó a hacer cualquier cosa, de modo que esta otra situación no puede ser su voluntad. Otros dicen, esto ya es más conocido, ¿no? Mi don espiritual es tal cosa, de modo que otro ministerio no puede ser la voluntad de Dios para mí. ¿Han escuchado eso? De que gente que dice, yo tengo el don de oración, yo tengo el don de fe, o yo tengo el don de... como si nosotros no tuviéramos o no pudiéramos hacer más cosas que esas. Y acá habla de, ¿sí? Dios nunca le asignará una tarea para la cual no lo capacite para cumplirla. Eso, y en eso consiste un don espiritual. Es una capacitación sobrenatural para completar la tarea que Dios le asigna. ¿Ves que es diferente de pensar eso de los dones espirituales a como un poder que uno puede tener, como si fuera Superman, ¿no? Que puede volar? Entonces, no, yo tengo el don de sanidad. Yo siempre pensé en eso sobre todo los predicadores que salen haciendo campañas en las redes sociales y todo eso. Ahora, por ejemplo, cuando fue la pandemia y todo eso, si es que de verdad tenían el don de sanar, ¿por qué no fueron a los hospitales y sanaron a todos? Si es que ese es su don y que eso es lo único que pueden hacer, ¿cierto? En cambio, cuando nosotros destinamos nuestra vida al Señor, por supuesto que podemos poner la mano sobre alguien y sanar, pero asimismo podemos hacer una oración, podemos dar una palabra de fe, podemos hacer un montón de otras cosas, porque no es que somos eso y nada más. Es una capacitación nada más los dones que Dios nos da, pero no es una tarea de por vida. Dios nunca le asignará una tarea para la cual no lo capacite, sino que, como decíamos acá, los dones espirituales son capacitaciones sobrenaturales para completar la tarea que Dios nos asigna. Para determinar la voluntad de Dios, no ponga su mirada en sus talentos, ni sus habilidades, ni sus intereses. He oído a mucha gente, dice el autor, decir, me encanta hacer esto, por consiguiente debe ser la voluntad de Dios. Esta clase de respuesta es egoísta. Usted tiene que llegar a centrarse en Dios. Cuando Él es el Señor, su respuesta será algo como lo siguiente. Señor, haré cualquier cosa que tu reino requiera de mí. A donde quieras que vaya, iré. Cualesquiera que sean las circunstancias, yo estoy dispuesto a seguirte. Si quieres suplir alguna necesidad mediante mi vida, estoy dispuesto a tu servicio y haré cualquier cosa que sea necesaria. Por último, estamos ahí en el final. Punto número 8. A ver si podemos hacer esta última reflexión juntos. Dice, suponga que un jovencito en su iglesia, todos nosotros acá pudiéramos ser estas personas de consulta, ¿no? Supongamos que alguien, un jovencito, viene a pedirnos consejo y nos dice, pienso que Dios me está llamando al ministerio. ¿Podría decirme cómo puedo saber si debo ser pastor, misionero o ministro de música? No quiero errar el plan de Dios para mi vida. ¿Cómo le podríamos responder a este chico que viene con esa inquietud? Él cree que Dios lo está llamando al ministerio y nos pregunta, ¿cómo podría yo saber si debo ser un pastor, un misionero, ministro de música, predicador?